A ver, ¿qué pensarían si les digo que una medición perfecta del libro fue la causa de un desastre? Parece un contrasentido, ¿verdad? Pues agarraos, porque hoy vamos a desgranar cómo una lectura impecable, de esas que te hacen respirar tranquilo, acabó provocando una catástrofe de dimensiones gigantescas en la industria biotecnológica. 112 millones de euros. Es que la cifra es tan grande que cuesta hasta decirla. Y ese es el coste del desastre que vamos a analizar. Todo por confiar ciegamente en un solo numerito, en un único dato. Y de hecho, la propia empresa, en su análisis posterior, lo clavó con una frase lapidaria: el precio de una medición perfecta. Es que es una ironía tremenda, ¿no les parece? Resume a la perfección la lección que tuvieron que aprender por las malas. Bueno, pues vamos al lío. Vamos a meternos de lleno en este caso que podríamos bautizar como el engaño de los 112 millones. Es una historia fascinante de cómo a veces la calma más absoluta precede a la peor de las tormentas. A ver, pónganse en situación. Tenemos un bioreactor gigantesco de 50.000 litros, funcionando a todo trapo durante 120 horas seguidas. 5 días. Y el parámetro clave, el que todo el mundo mira, el oxígeno disuelto, estaba clavado en 2,4 partes por millón. Perfecto, óptimo, la imagen del control total. Vale, pero ¿por qué tanto jaleo con el oxígeno? Para entender la pifia monumental que se cometió, tenemos que dar un pasito atrás y recordar por qué el oxígeno es el rey en estos procesos. Es literalmente la gasolina de la fermentación. El oxígeno disuelto, que verán por ahí como DO, no es más que la cantidad de oxígeno, DO2, que logramos disolver en el líquido donde crecen nuestros microorganismos. Es su aire, ¿vale? Lo necesitan para respirar, para generar energía y al final para fabricar el producto que queremos. Si les falta, o se mueren, o se ponen a hacer cosas raras, cambiando a rutas metabólicas que no nos interesan nada y que encima pueden ser tóxicas. Y ojo, que esto no es como echar azúcar en el café. No podemos disolver todo el oxígeno que queramos. La física manda. Si sube la temperatura o hay más sales, cabe menos oxígeno. En cambio, si metemos más presión, podemos forzar que se disuelva más. Es un juego de equilibrios constante y muy, muy delicado. Y aquí es donde está el meollo de todo. El fallo garrafal de concepto. La sonda que usaban, como casi todas, mide el oxígeno que está ahí, flotando, disponible. El que sobra, por así decirlo. Pero lo que no mide es lo importante, el oxígeno que los microbios están consumiendo de verdad. Y en esa diferencia, en esa aparente nimiedad, se estaba librando una guerra sin cuartel. Venga, vamos a rebobinar. Vamos a ver la cronología de esas 120 horas, el countdown hacia el colapso, para entender cómo esa confianza ciega en un numerito en una pantalla les llevó directos al precipicio. La historia de este desastre se puede contar en 3 actos. Hora 72, todo va sobre ruedas. Hora 96, empiezan a aparecer cositas raras, muy sutiles. Y zas, hora 120, el colapso, total, absoluto y para ellos totalmente inesperado. Miren los parámetros en la hora 72. Es que es para enmarcar. Todo en verde. Oxígeno disuelto a 2,4, de manual. El pH en 7, clavado. Temperatura a 37, perfecta. El crecimiento de la biomasa, el que tocaba. Una maravilla. El sueño de cualquier ingeniero de procesos. Cero alarmas. Pero, claro, 24 horas más tarde. En la hora 96 el sistema empezó a susurrar que algo no iba bien. Una ligera acidificación, la espuma de la superficie tenía un aspecto distinto, y los operarios con más olfato, nunca mejor dicho, notaron un cambio en el aroma. Pistas muy, muy sutiles, que por separado no decían mucho, pero que juntas ya empezaban a contar una historia inquietante. Y la historia que contaban era ni más ni menos que la de una guerra biológica oculta. Tuvo que llegar el análisis post-mortem, la autopsia del proceso, para destapar lo que de verdad estaba pasando ahí dentro. El malo de la película, una contaminación por Clostridium perfringens, un bicho muy puñetero cuyas esporas son tan duras que aguantaron la esterilización. Y este intruso era un devorador de oxígeno, consumía a un ritmo brutal, mucho más rápido que el cultivo que se suponía que tenía que estar trabajando. ¿Y el efecto de esto? Pues que el oxígeno sobrante que medía la sonda se mantenía estable, en ese 2,4 perfecto. Era un engaño magistral. Mientras el sistema creía que todo iba bien, el Clostridium iba soltando toxinas y masacrando el cultivo bueno. Resultado: cero. Cero patatero de producto. Y el palo económico fue tremendo, como pueden ver. Porque esos 112 millones no son solo el valor del producto que se fue por el desagüe. ¿Qué va? Fíjense, casi un tercio son contratos que perdieron, un 23% en multas de clientes, y luego súmale los costes brutales de limpieza, desinfección, investigación. La onda expansiva del desastre fue enorme.
¿Y ahora? Ahora es cuando la historia se vuelve realmente dolorosa. ¿Saben cuánto costaba el análisis metabólico que habría pillado al Clostridium con las manos en la masa? 95 euros. 95 euros. Comparen eso con los 112 millones de euros que perdieron. Es que es para no creérselo. El coste de la inacción fue más de 1 millón de veces superior. Una decisión minúscula que tuvo consecuencias absolutamente devastadoras. Esto nos enseña, a las bravas, lo crucial que es entender la ciencia que hay detrás de los numeritos de la pantalla. Vale, visto el desastre, la pregunta es obvia. ¿Cómo evitamos que nos pase algo así? La solución, claro, no es tirar la sonda de oxígeno a la basura. No. La clave está en no fiarse solo de ella. Hay que construir un sistema de vigilancia mucho más inteligente y robusto. Vamos a ver cómo. Un buen protocolo es como un sistema de defensa en profundidad. Primero, además del oxígeno, hay que medir lo que excretan los microbios, como los ácidos o el CO2. Segundo, poner sensores a diferentes alturas del tanque. Tercero, mancharse las manos, coger muestras y mirarlas al microscopio. Cuarto, y esto es clave, cruzar todos los datos, ver si el pH baja cuando el CO2 sube, buscar patrones. Y quinto, las alarmas, programar una que te avise si la tasa de consumo de oxígeno se dispara de forma extraña. Es pensar en tendencias, no en valores absolutos. En resumen, si nos tenemos que quedar con 3 ideas de todo esto, que sean estas. 1. El sensor de oxígeno te dice cuánta comida hay en la mesa, no cuánta se está comiendo. Mide disponibilidad, no actividad. 2. Un contaminante listo puede esconderse perfectamente detrás de una lectura de oxígeno normal. Y 3. En biotecnología, donde te juegas millones, tener un sistema de monitorización completo no es un extra, es una obligación. Y esto nos lleva a una última reflexión. Si un sensor tan básico puede ocultar un agujero de 112 millones, ¿en qué otros sistemas críticos estamos confiando en métricas perfectas que podrían estar ocultando un desastre? Me encantaría leer en los comentarios qué es lo que más les ha chocado de este caso. ¿La cifra astronómica? ¿O la inteligencia casi diabólica de la contaminación para pasar desapercibida? Si les ha parecido interesante este análisis, ya saben, un me gusta siempre ayuda, suscríbanse para no perderse los siguientes y denle a la campanita que es importante. Nos vemos en la próxima.